Queridas hermanas, muy buenas noches. Reciban mis saludos y a la vez les doy la bienvenida a nuestra clase de Sociedad de Socorro, siempre deseando que se encuentren bien junto a sus familias. Agradecer a mi Padre Celestial por permitir que pueda compartir esta clase. Nuestra clase de esta semana es Sociedades Sostenibles. Este discurso es por el Elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los 12 Apóstoles. El subtítulo dice: sin una cantidad suficiente de nosotros y nuestros vecinos nos esforzamos por guiar nuestras vidas por la verdad de Dios, abundarán las virtudes morales que se necesitan en toda sociedad. El Elder Christofferson empieza su discurso relatándonos una agenda que se adoptó en el 2015 en las Naciones Unidas. Y dice así: en las Naciones Unidas se adoptó lo que se llamó la Agenda 2030. Para el desarrollo sostenible se describió un plan de acción compartido a favor de la paz y la prosperidad de las personas y el planeta, ahora y en el futuro. La Agenda para el Desarrollo Sostenible comprende 17 objetivos que se han de lograr para el año 2030. Entre ellos son fin de la pobreza, fin del hambre, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, y trabajo decente. Él dice que el concepto del desarrollo sostenible es interesante e importante. Por ejemplo, dice: ¿cuál es el tema más amplio de las sociedades sostenibles? ¿No? El tema más amplio de las, o sea, ¿cuáles son los fundamentos que sostienen a una sociedad floreciente, una sociedad que progrese, una que promueve la felicidad, el progreso, la paz y el bienestar entre sus miembros? En las escrituras encontramos unos ejemplos de estas sociedades florecientes. Encontramos en Moisés. Voy a leer las escrituras. Hermanas, hay que empezar a leer las escrituras. Moisés, capítulo 7, 17 al 19. Voy a leer. El temor del Señor cayó sobre todas las naciones, por ser tan grande la gloria del Señor, que cubría a su pueblo. Y el Señor bendijo la tierra, y los de su pueblo fueron bendecidos sobre las montañas, y en él los lugares altos, y prosperaron. Y el Señor llamó Sión a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no habían pobres entre ellos. Y Enoc continuó su predicación en justicia al pueblo de Dios. Y aconteció que en sus días él edificó una ciudad que se llamó la ciudad de santidad, a saber, Sión. Enoc edificó una ciudad no sostenible. En su pueblo las personas eran
puros en corazón. Ellos vivían en rectitud, o obedecían los mandamientos de Dios. Y Enoc, al edificar este pueblo sostenida por las bendiciones de Dios, él continuaba en esta edificación que hacía con las personas. Él seguía predicando sobre la palabra de Dios, y por eso estas personas eran fieles a Dios al guardar sus mandamientos. Ellos, todos ellos formaban una sociedad sostenible por las bendiciones del cielo. Tenemos también en las escrituras otro pueblo que fueron también, fue una sociedad que prosperaron, ¿no? Esto lo encontramos en Cuarta de Nefi, capítulo 1, 12 al 16. Voy a leer. Y ya no se guiaban por las prácticas y ordenanzas de la ley de Moisés, sino que se guiaban por los mandamientos que habían recibido de su Señor y su Dios, perseverando en el ayuno y en la oración, y reuniéndose a menudo, tanto para orar como para escuchar la palabra de Dios. Estas personas eran los nefitas y lamanitas, que ellos ellos vivían guiándose por los mandamientos, ¿no?, que habían recibido de Dios. Ellos perseveraban en el ayuno y en la oración. A menudo ellos se reunían para orar y también para escuchar la palabra de Dios. En ese pueblo voy a leer otro versículo, hermanas, de Cuarta de Nefi, capítulo 1, voy a leer el versículo 16. Y no habían envidias, ni contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivas de ninguna especie, y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Estas sociedades que acabo de leer, hermanas, estos ejemplos se sostuvieron gracias a las bendiciones de Dios. Fueron los resultados de su obediencia y su devoción a los dos grandes mandamientos, que son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas personas fueron obedientes a Dios en su vida personal, y también también procuraron el bienestar de las personas, de su prójimo. Voy a leer una escritura que está en Doctrinas y Convenios 82:19. Y dice: buscando cada cual el bienestar de su prójimo, y haciendo todas las cosas con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Ellos fielmente guardaban los mandamientos de Dios.
que se preocupaban en el bienestar de su prójimo. Todas las cosas lo hacían siempre pensando en la mira de Dios, obedeciendo a Dios, agradarle a Dios. El Elder en su discurso nos comparte, que voy a leer un párrafo de su discurso, y dice así: la sostenibilidad no está garantizada. Una sociedad próspera puede fracasar con el tiempo si abandona las virtudes que sustentan su paz y su prosperidad. En este caso, como por ejemplo, al ceder a las tentaciones del diablo. Esto sucedió al pueblo de los nefitas y lamanitas. Después de haber vivido en rectitud, después de haber llevado una vida agradándole a Dios, fracasaron. Voy a leer una escritura que está en Cuarta de Nefi, capítulo 1, versículo 26, y dice: y empezaron a dividirse en clases, y empezaron a establecer iglesias para sí, como objeto de lucrar y comenzar a negar la verdadera iglesia de Cristo. Y en el versículo 45 dice: y ocurrió que cuando hubieron pasado 300 años, tanto el pueblo de los nefitas como el de los lamanitas se habían vuelto sumamente inicuos, los unos iguales que los otros. A esto es que acá en su discurso el Elder nos dice, ¿no?, que la sostenibilidad no está garantizada, que una sociedad próspera puede fracasar con el tiempo. En este discurso, el Elder nos dice: al reflexionar sobre este y otros ejemplos de sociedades que fueron florecientes, pero que posteriormente colapsaron, creo que se podría decir con propiedad que cuando las personas se apartan del sentido de responsabilidad ante Dios, y en lugar de ello comienzan a confiar en el brazo de la carne, el desastre llama a sus puertas. Confiar en el brazo de la carne es ignorar al autor divino de los derechos humanos y de la dignidad humana para dar la máxima prioridad a las riquezas, al poder y a la alabanza del mundo. En Mosía, él nos dice: entre tanto, las personas que están en sociedad sostenibles procuran como el rey Benjamín, aumentar el conocimiento de la gloria de aquel que los creó, o sea, en el conocimiento de lo que es justo y verdadero, que eso lo encontramos en Mosías 4:12. Las instituciones de la familia y la religión han sido cruciales para dotar tanto a las personas como a las comunidades de las virtudes que sustentan a una ciudad duradera. Estas virtudes, hermanas, estas virtudes nosotros encontramos en las escrituras, ¿no? Y nosotros sabemos que
que las virtudes abarcan la integridad, la responsabilidad y el rendir cuentas, ¿no? La compasión, el matrimonio y la fidelidad en el matrimonio, el respeto a los demás y por la propiedad de los demás, la necesidad y la dignidad del trabajo y el servicio, entre otras cosas. Todo ello abarca la virtud, ¿no? Esas virtudes que nosotros encontramos en las Escrituras y de lo que debemos aprender. En el discurso dice: la percepción de la importancia de la religión y la fe religiosa ha disminuido en muchas naciones en los últimos años. Un número cada vez mayor de personas considera que en el mundo actual ni las personas ni las sociedades necesitan tener fe en Dios, ni lealtad hacia Él para tener rectitud moral. El elder nos dice: creo que todos estaríamos de acuerdo en pensar que aquellos que no profesan ninguna creencia religiosa pueden ser personas buenas y morales, y a menudo lo son. Sin embargo, no estaríamos de acuerdo en pensar que eso suceda sin la influencia divina. Nosotros como miembros de la iglesia sabemos que necesitamos la influencia de Dios para tener todas estas virtudes que encontramos en las Escrituras, que como quizás haya personas que piensan que pueden obtenerlo todas estas cosas sin tener fe a Dios. Nosotros sabemos que con la guía de Dios, con la influencia de Dios y con la fe que tenemos a Él también, vamos a poder tener estas virtudes en nuestras vidas. Esto es lo que nos aconseja el elder Christofferson en su discurso. Voy a leer una escritura en Doctrinas y Convenios 93.2. Y dice: y que yo soy la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Jen Moroni, capítulo 7, 16 y 19 nos dice: pues he aquí, a todo hombre se da el Espíritu de Cristo, para que sepa discernir el bien del mal. Por tanto, os muestro la manera de juzgar, porque toda cosa que invita a hacer lo bueno y persuade a creer en Cristo, es enviada por el poder y el don de Cristo. Por lo que sabréis que con un conocimiento perfecto que es de Dios. Por tanto, os suplico, hermanos, que busquéis diligentemente en la luz de Cristo para que podáis discernir el bien del mal. Y si os aferráis a todo lo bueno y no lo condenáis, ciertamente seréis hijos de Cristo. En esta escritura nos enseña pues que nosotros, que toda persona, sea hombre, mujer, niño, y de toda creencia, de cualquier sitio, de cualquier lugar, lleve
lleve en su interior esa luz, ¿no? Esa luz de Cristo, para poder nosotros discernir del bien y el mal. Nos enseña esta escritura, que nosotros a menudo nosotros llamamos, ¿no? Como que tener conciencia, ¿no? De qué es lo que nos conviene. Pero esto es siempre y cuando nosotros siempre tengamos presente a nuestro Salvador en nuestras vidas, porque Él es la luz que ilumina a toda persona. Él nos invita a venir a mí. Nuestro Padre Celestial envió a su Hijo, Jesucristo, para que nosotros podamos tener vida eterna. Y Jesucristo invita a todos a venir a Él, a todos sus hijos. Acá en su discurso, el elder Christofferson nos dice esto. Por ejemplo, una sociedad en la que el consentimiento individual es la única restricción en la actividad sexual es una sociedad en decadencia. El adulterio, la promiscuidad, los nacimientos fuera del matrimonio y el aborto electivo son solo algunos de los frutos amargos que se derivan de la continua revolución sexual. Entre las consecuencias subsiguientes que obran en contra de la sostenibilidad de una sociedad sana, están el número cada vez mayor de niños que se crían en la pobreza y sin la influencia positiva de los padres. A veces a través de varias generaciones, mujeres que asumen solas la que deberían ser responsables compartidas, y un sistema educativo gravemente deficiente, que junto a otras instituciones recibe la tarea de compensar las fallas en el hogar. A estas patologías sociales se añade una cantidad incalculable de personas angustiadas y desesperadas, y una destrucción mental y emocional que afecta tanto a culpables como a inocentes. Voy a leer una escritura que está en segunda de Nefi 28, del 26 al 28. Vamos a leer las escrituras, hermanas. Ustedes también vayan leyendo ahí en sus casas. Al empezar la clase, ustedes tienen también que estar con sus escrituras para poder nutrirnos de la palabra de Dios. Siempre cada escritura nos da una muy buena enseñanza, una buena nueva. Entonces, yo por eso les digo que vayamos leyendo las escrituras. Ahorita voy a leer segunda de Nefi 28, del 26 al 28. A ver qué nos dice esta escritura. Y dice: si hay de aquel que escucha los preceptos de los hombres y niega el poder de Dios y el don del Espíritu Santo. Si hay de aquel que dice: hemos recibido y no necesitamos más. Y por fin hay de todos aquellos que tiemblan y están enojados a causa de la verdad de Dios. Pues he aquí, aquel que está edificado sobre la roca, la recibe con gozo,
y el que está fundado sobre un cimiento arenoso tiembla por miedo de caer. En esta escritura nos enseña pues que nosotros no debemos escuchar los preceptos ¿no? del hombre, ¿no? Y no negar el poder de Dios y el don del Espíritu Santo, sino que vivir de acuerdo con las verdades que Dios nos da, las verdades que nosotros sabemos, para que así podamos tener la compañía del Espíritu Santo, para poder tomar buenas decisiones y no dejarnos llevar por los preceptos de los hombres, dice, ¿no? Nos dice, hay de todos aquellos que tiemblan y están enojados a causa de la verdad de Dios. Voy a leer acá un párrafo que dice, por el contrario, nuestro mensaje gozoso para nuestros hijos y para toda la humanidad es que la verdad de Dios señala una vida mejor. Y como dijo Pablo, un camino aún más excelente, un camino hacia la felicidad personal y el bienestar comunitario, ahora y hacia la paz y el gozo eterno en el futuro. También nos habla acá en el discurso sobre ¿no? el profeta Alma, el Elder nos dice, 9 años después de lo que se llamó el reinado de los jueces, en el libro del Mormón el profeta Alma renunció a su pueblo de juez superior para dedicarse a tiempo completo a su liderazgo en la iglesia. Su propósito era hacer frente al orgullo, la persecución y la codicia que aumentaban entre la gente, y particularmente entre los miembros de la iglesia. La decisión inspirada de Alma no fue pasar más tiempo tratando de hacer e imponer más reglas para corregir el comportamiento de su pueblo, sino hablarles de la palabra de Dios, enseñarles la doctrina y hacer que su entendimiento del plan de redención los llevase a cambiar su comportamiento. Es muy cierto, porque el comportamiento se va amoldando, vamos teniendo mejor comportamiento al saber las verdades de Dios, ¿no? Al poder conocer la voz de Dios que está en las Escrituras. Cuanto más leamos nuestras Escrituras, va a ser mejor nuestro comportamiento también, e influye bastante. Aparte de los consejos que recibimos de los líderes, de los consejos del profeta actual, que siempre nos está dando consejos. Aquí en el discurso voy a leer y dice, es mucho lo que podemos hacer como vecinos y conciudadanos para contribuir a la sostenibilidad y al éxito de las sociedades en las que vivimos. Y seguramente nuestro servicio más fundamental y trascendental será enseñar y vivir de acuerdo con las verdades propias del gran plan de redención de Dios. Si en una cantidad suficiente de nosotros y nuestros vecinos nos esforzamos por tomar nuestras decisiones y guiar nuestra vida por la verdad de Dios, abundarán las virtudes morales que se necesitan en toda sociedad. Hermanas, este es el tema de nuestra clase para hoy día de
sociedades sostenibles, que incluye el comportamiento con nuestros vecinos, con nuestras familias, que dice, para tener una sociedad sostenible es la participación de todos, ¿no? Que todos nos esforcemos para tomar unas muy buenas decisiones y guiar nuestra vida por las verdades de Dios. Al dejar que Dios guíe nuestras vidas, van a abundar las virtudes morales que se necesitan en una sociedad sostenible. Van a ser ya sociedad sostenible porque va a ser bendecida por Dios. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aprender de las escrituras que hemos encontrado, de 2 ejemplos. A la hora que hemos comenzado nuestra clase, que hemos leído de 2 ejemplos de Enoc, que edificó un pueblo que vivían en rectitud, y también los pueblos de los nefitas y lamanitas, que también fue un pueblo que llegaron a vivir personas que vivían de acuerdo a los mandamientos de Dios, se dejaban guiar por los mandamientos de Dios, personas que se reunían para hacer su ayuno y oración, se reunían para escuchar la palabra de Dios. En nuestra clase de hoy día está muy edificante para aprender y seguir el ejemplo de estos pueblos que encontramos en las Escrituras. Yo sé, hermanitas, que nuestro Padre Celestial, con todo su amor que tiene por nosotros, Él envía todas estas cosas para nosotros aprender. Él los guía a sus líderes. Él guía para qué, para nosotros escuchar y aprender. Sé que este es el Evangelio de nuestro Padre Celestial. Él ama a sus hijos y por ello es que envió a su Hijo unigénito, para que nosotros algún día tengamos esa vida eterna y podamos estar con Él. Jesucristo también es nuestro Salvador. Él es el que vino a sacrificarse por nosotros, el que murió por nosotros, el que nos enseñó muchos ejemplos. Este es mi testimonio, hermanas, y comparto con ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.